Buenas noches a todos, nuevamente volvemos con los videos para enseñar un poquito sobre algunas prácticas que llevamos en el estudio de la contabilidad. En esta ocasión vamos a ver un tema que para algunos estudiantes se les vuelve un poco complicado, ya que necesita más análisis que otros temas, y este tema normalmente lo llevamos en control intermedia. El tema se llama conciliaciones bancarias, que por definición podemos indicar la conciliación es un conjunto de verificaciones de algunos pagos, depósitos o transacciones que se realicen bajo la cuenta bancos. Recordemos que toda entidad puede tener la opción de hacer transacciones comerciales mediante la cuenta bancaria que tenga habilitada para esta. Sin embargo, esta puede tener algunas transacciones que no han sido comunicadas de la empresa al banco o del banco hacia la empresa, ¿no? O viceversa. Es ahí cuando tenemos saldos diferentes a finalización de un mes, y allí podemos identificar cuáles son las operaciones que hacen esta diferencia, ¿ya? En este sentido empezamos con esta práctica. La empresa Bienvenidos SRL le proporciona la siguiente información del mes de enero del 2021. Libro de bancos del Banco Unión, la cuenta corriente es 100004561 y el extracto bancario de la misma cuenta del mismo banco. Son en realidad transacciones que han realizado la entidad como el banco, algunas que por naturaleza el banco puede confirmar y otras que no necesariamente puede confirmar. Un claro ejemplo, entre paréntesis pequeño, por ejemplo, es cuando nosotros pagamos a nuestros trabajadores sus sueldos con un cheque del Banco Unión en este caso, y pasa que el trabajador no ha ido a cobrar durante todo el mes. Entonces ese cheque, por ejemplo, se considera en circulación, ¿no? Según nosotros, según la empresa, nosotros efectuamos ese pago, pero el banco no ha descontado en nuestra cuenta corriente. Entonces el dinero va a seguir estando en nuestra cuenta corriente, ¿no? Como esas, hay otras variaciones que va a realizar tanto el banco como la empresa en cuanto a las transacciones, no solamente con sus mismos trabajadores, sino con terceras personas, o transacciones que también hay entre el banco, gastos que existen, podemos llamarlos gastos financieros, que existen del banco, pero que a veces no son comunicados en las empresas. ¿Okay? Es un tema práctico, un tema que mayormente se utiliza para fines académicos. Bien, tenemos dos cuadritos. El primer cuadro significa la información del libro de bancos que tiene nuestra empresa, ¿no? En este caso pertenece al Banco Unión, el número de cuenta, ahí lo tenemos, y tenemos en las columnas de fecha, debe, detalle, número de cheque, si existiera, debe haber y un saldo, ¿no? Tenemos unas fechas ahí que bueno, pueden variar en todo el mes, ¿no? No necesariamente son esas fechas las que van a ir a cobrar, las que van a ir a confirmarse en el banco, ¿no? Por esta misma explicación que te voy diciendo. Tenemos para el 1 de enero la apertura de la cuenta corriente con 20.000, que para nosotros es un ingreso a nuestra cuenta corriente, y como saldo quedaría los 20.000. Sin embargo, acá hay una diferencia con el extracto bancario, porque ya vamos a ver que las transacciones que se anotan en el debe dentro de la empresa tienen que ser las mismas que se anotan, pero en la parte del haber del banco. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la práctica. Sin embargo, aquí tenemos entonces un informe del libro de bancos de la empresa. Y también tenemos algunas notas donde podemos indicar el A y el B a qué se refieren, ¿ok? Sin embargo, como esta información de este cuadrito, tenemos también un extracto bancario. Este extracto bancario se obtiene con la información que el banco te otorga, ¿no? El banco te otorga bajo la misma cuenta, y ahí tú puedes ver que en la fecha 1 de enero efectivamente se confirmó que se aperturó una cuenta corriente. Te decía, para el banco se notan en el haber los montos, lo que para nosotros como empresa es en el debe, ¿no? Ahí tenemos los saldos. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es ver las diferencias.
¿no? Las diferencias que existen tanto en el libro de bancos como en el extracto bancario. Para eso vamos a seguir algunos métodos. En realidad existen dos, el método directo y el método indirecto. Vamos con las características del método directo. El método directo dice anotar los saldos a la fecha de conciliación, que es el primer paso. El segundo paso es anotar solo las partidas pendientes en la columna en la que deberían haber sido registrados, es decir, las partidas que no se confirmaron. Y además, estas deben ser registradas para concluir una transacción o corregir un error. Ahí es cuando entran estos dos pequeños puntos que en realidad nos dicen que uno de los informes está mal y otro está bien, ¿no? En cuanto a los montos se refiere. Bien, posteriormente tenemos que sumar las cuatro columnas y obtener las diferencias de la compañía y del banco en la que deben ser iguales y este corresponde a ser el saldo correcto. Recordemos, si la compañía el saldo es al debe, en el banco va a ser al haber. Con toda esta información empezamos. Debemos ver una lista de operaciones e identificar las diferencias de informe que maneja la empresa como el informe que maneja el banco, ¿no? En este sentido, vimos que la primera transacción, que es la apertura de la cuenta corriente, efectivamente en el banco también hubo esa operación, entonces podemos decir que esta operación se confirmó. Pero posteriormente, el 5 de enero dice que la empresa paga a unos proveedores con el cheque 001 de 1000 bolivianos, por lo cual su saldo disminuye, ¿verdad? 20.000 menos 1000, 19.000. Pero vemos que esta operación no existe en nuestro informe de extracto bancario. ¿Qué pasó? Es la misma operación que pasa el día 7 de enero. También se paga impuestos de 3.000 bolivianos, por lo cual nuestro saldo sigue rebajando, pero esta operación de la misma manera no existe en nuestro extracto bancario, ¿no? Quiere decir que no, que salió, pero el banco no anotó ese registro, ¿no? Ese registro no encontramos en el extracto bancario. Posteriormente vemos que el 10 de enero se pagó a la aduana con cheque 003 la suma de 2.000, sigue disminuyendo nuestro activo. Y si efectivamente aquí vemos que hay un pago de cheque que el banco nos indica que es el número 003 de 2.000 bolivianos, ¿no? Ahí está. Entonces ese que está en negrito se confirma, se realiza en según la empresa y se confirma con el banco. Posteriormente vamos con las transacciones de la empresa, depósito de cobranzas. Recordemos que es al 7.000 al debe, quiere decir que ha ingresado dinero a nuestra cuenta corriente y efectivamente los señores del banco realizan este depósito, pero en otra fecha, ¿no? Simplemente hay diferencia de fecha, pero sí efectivamente este depósito de un señor que seguramente nos debía, nos pagó e ingresó dinero a nuestra cuenta corriente. Recordemos que para nosotros como empresa, el ingreso de dinero se va a anotar en el debe y la salida en el haber. Caso contrario se anota en el banco, porque la salida de dinero se va a anotar en el debe y el ingreso de dinero a nuestra cuenta corriente se va a anotar en el haber. Ok, continuamos. Esta transacción 18 de enero, pago a proveedores 004 de 5.400 indica acá, pero vemos que tiene una referencia. Según las notas dice que por error se registró 5.400 siendo el importe correcto 4.500. Entonces acá hay una diferencia y esta diferencia tenemos que disminuirlas en este caso porque el correcto es 4.500, nosotros notamos 5.400. Vemos en el banco que pasó, pago de cheque 004, efectivamente salió de nuestra cuenta corriente la suma de 4.500. Entonces acá el banco está en lo correcto, sin embargo nuestro contador de la empresa registró mal esta transacción. Pero nosotros vamos sacando el nuevo saldo. En cada operación que vamos haciendo vamos sacando el nuevo saldo, ¿no?
Posteriormente tenemos el 20 de enero, el pago de proveedores 28.75, el cheque que sale de nuestra cuenta corriente 1100 bolivianos, pero tenemos acá una referencia y esta referencia nos indica que corresponde a otro cheque de otro banco, ¿no? Corresponde a cheque del banco Visa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Devolver este dinero porque se ha anotado mal. Es decir, en el libro de Banco Unión se anotó este registro, pero eso está mal porque debería haberse registrado en el libro del banco Visa, ¿no? Es que nuestra empresa trabaja no solamente con un banco, puede trabajar con varios bancos, entonces también puede haber esta confusión de registro, ¿no? Y por último tenemos el 31 de enero de depósito de cobranza, 6.000 bolivianos, que no logramos encontrar acá. No tiene ninguna referencia, ninguna nota, entonces eso también está por confirmarse. Bien, esa es la información que nosotros manejamos desde la empresa hacia el banco, identificando las transacciones que no están registradas en el banco. Pero también pueden ver transacciones que están registradas en el banco, pero que no están registradas en la empresa. En este sentido, vemos el 28 de enero, dice que hay un traspaso de chequera, hay una salida de dinero de nuestra cuenta corriente y el saldo es diferente, ¿no? ¿Por qué es esta salida de dinero? Porque en realidad estamos pagando nuestra chequera, pero no está registrado eso en los libros de la empresa. Ojo con eso, entonces ahí hay una diferencia. La solución lo vamos a ver en nuestra lista de operaciones. Bien, el pago del cheque entonces se registró, identificamos, tenemos un depósito de cliente. Un cliente nos depositó a nuestra cuenta corriente 1.500 bolivianos. Esos 1.500 no existe ese depósito en realidad acá. No, existe en el extracto bancario, pero no existe en la empresa. La solución será registrar en la empresa, ¿no? Eso lo vamos a ver, repito, en la lista de operaciones. Bien, después vemos el 29 de enero el depósito de 7.000. Sí, efectivamente acá encontramos el cheque 4.500, que era 5.400. En el extracto bancario está bien, el que tiene que modificar es la empresa. Y tenemos un pago de cheque con una referencia C, que es un cheque con otro número. Ya es un indicio para identificar que hay un error ahí. Son 500 bolivianos y pedimos un informe del extracto bancario cuando el extracto bancario, el gerente general del banco o un personal del banco nos indica que ese error es del banco y que el cheque corresponde a otra empresa. O sea, como es una salida de dinero, nosotros queremos interpretar que han sacado de nuestra cuenta corriente indebidamente, ¿no? Como estas situaciones pueden ver muchas más, sin embargo, como este es un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio nada más, nos damos la tarea de realizar transacciones con la base, con las transacciones base que tienen una conciliación, ¿ok? Empezamos entonces con la lista de operaciones. Punto 1, identificados. Identificar los saldos según la empresa. Según el saldo de la empresa es 20.500 al 31 de enero. Pero al 31 de enero, según el extracto bancario, es 21.300. Entonces ahí identificamos los dos. Según nuestros pasos que nos decía, anotar los saldos a la fecha de conciliación. Siguiente punto. Identificamos dos cheques que no han sido registrados en el banco. Sí en la empresa, pero no en el banco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es falta por registrar los cheques 001 y 002 en el banco. Como la empresa ya registró, quien debería registrar es el banco, cumpliendo con el siguiente punto que dice anotar solo las partidas pendientes en la columna en la que deberían estar registradas, ¿no? En este caso nosotros hemos registrado en el haber, seguramente el banco va a registrar en el debe. Ok, punto 3. Error del cheque 004, diferencia de 900, anotar en el debe de la empresa. ¿Por qué? Porque este monto de 5.400 está mal. El monto correcto era, recordemos, 4.500. ¿Qué hacemos contablemente para disminuir un saldo? Anotamos en la parte contraria, que sería en la parte del debe. Por eso nos indica el punto 3. Error de cheque 004, la diferencia que es 900. Recordemos de dónde sacamos 900.
5.400 menos 4.500, la diferencia es 900 y eso se debe anotar en el debe de la empresa. Porque el banco registró correctamente, pero la empresa no. Cuarto, error de registro, confusión de banco. Regrese 1.100 de la empresa, ¿no? Recordemos que estos 1.100 bolivianos es una salida de dinero que la empresa anotó. Pero acá nos dice que corresponde al cheque del banco Visa, es decir, de otro banco. ¿Cuál sería la solución? Que nos devuelvan este dinero. Contablemente, ¿cómo hacemos esa devolución? Pues nos vamos a anotar al debe. Punto 5. No se registró en el banco los 6.000 del depósito en nuestra empresa. Registrar en el banco. ¿Te acuerdas que este depósito que nosotros hemos registrado no se anotó en el banco? Pues necesitamos ahora registrarlo. ¿Ok? 6. Omisión de registro en la empresa, la suma de 200 bolivianos, valor de las chequeras, anotar en el haber. ¿En el haber de dónde? De la empresa, porque va a ser una salida de dinero, ¿no? Esta transacción quiere decir que el banco se ha cobrado de nuestra cuenta corriente 200 bolivianos, pero no nos avisó a nosotros. Pero por esa operación, mira que tu saldo va disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos saldos diferentes al final. Es una mezcla de operaciones que, por su naturaleza, el banco puede omitir o la empresa puede omitir. O puede haber un error, como te decía, ¿no? Posteriormente, el punto 7, que sería la omisión de registro de la empresa, 1.500, anotar en el debe de la empresa, dando solución. Porque estos 1.500, que es un depósito para nosotros, 1.500, pero esos 1.500 no existe acá en el registro de la empresa. Entonces la solución sería anotar en el debe, porque es un ingreso de dinero, ¿no? Y el punto 8, por último, error del banco, ¿no? El C. El error del banco, ¿cómo se soluciona? Pues devolviendo. Dice devolver a nuestra cuenta la suma de 500 y anotar en el haber del banco. ¿Por qué en el haber del banco? Porque el banco se equivocó y él tiene que corregir. Bueno, tenemos la lista de operaciones ya registradas, identificadas según nuestros cuadros de informe, según la empresa y según el banco. ¿Okay? Como te decía, esto es un poquito para analizar, pero con la práctica nos vamos a dar cuenta fácilmente de dónde se puede notar. Ya no necesitamos del Word, ya cumplimos con los pasos y posteriormente nos vamos al Excel, lo agrandamos. Bien, empezamos entonces a trabajar en el Excel. Ahí tenemos el cuadrito de conciliación bancaria, donde podemos identificar el nombre, el método que vamos a utilizar. Este es el método directo, practicada a una fecha, a la finalización del mes de enero. En las columnas tenemos el detalle, debe y haber de la empresa, debe y haber del banco. Lo primero que tenemos que hacer es anotar los saldos, tanto según la empresa como según el banco, ¿no? Según la empresa decíamos que teníamos 20.500, se nota en el debe, y según el banco tenemos 21.300 que se nota en el haber. Posteriormente a eso registramos entonces las 7 posteriores operaciones, dando solución como el anote pendiente que tiene en cada una de esas operaciones. Cheques de circulación, ¿no? El 001 y el 002. El 001 tiene 1.000 bolivianos de diferencia y el 002 de 3.000, ¿no? Bien, siguiente punto sería el error que existe en la diferencia. Según el banco era 4.500 y según la empresa era 5.400. Entonces hay una diferencia de 900, identificábamos así. Y eso se tiene que anotar en el debe de la empresa. ¿Por qué en el debe de la empresa? Porque tiene que devolverse el demás que se gastó, el demás que se registró, ¿no? Tenemos el siguiente punto que sería el error de registro. Error de registro de confusión de banco, regresar y anotar los 1.100 de la empresa. Entonces ahí anotamos los 1.100 que se registró en la parte del haber de la empresa. Recordemos eso. Teníamos acá estos 1.100, ¿no? Tiene que devolverse en la parte del debe, por eso es que anotamos. Bien, siguiente es el depósito
Dice, no se registró en el banco los 6.000 de depósito en nuestra empresa. Registrar en el banco. Recordemos que el ingreso de dinero en el banco para nosotros se anota en el haber. Posteriormente tenemos el valor de las chequeras. Por omisión de registro en la empresa, la suma de 200 bolivianos, el valor de las chequeras, ¿no? El banco ya anotó. ¿Quién falta por registrar? Nosotros. ¿Dónde? En la parte del haber, porque es una salida de dinero. 7. Depósito de cliente. Omisión de registro en la empresa, 1.500. Anotar en el debe de la empresa. ¿Quién registró? Acordate que fue ya el banco. Aquí está el ingreso. ¿Quién falta por registrar? Es la empresa, 1.500. Y por último, había un error del banco, devolver a nuestra cuenta la suma de 500 y anotar en el haber del banco. Porque el punto C, este último punto, está como si hubiera salido el dinero de nuestra cuenta corriente, pero ahí hay un error, dice, el banco se equivocó, entonces tiene que devolver a nuestra empresa. ¿Cómo devuelve el banco? Llevándolo al haber, porque eso sería la suma de nuestro, bueno, en realidad aumentaría nuestro activo, ¿no? Simplemente entonces estamos anotando los registros de las partidas pendientes, las que no se confirmaron, ¿no? Ahí tenemos las 8 transacciones. Posteriormente tenemos que hacer la suma de las columnas de cada una de ellas. Vamos a hacer la suma. Y tenemos la suma ahí de 24.000, 200, 4.000 y 27.800. Montos totalmente diferentes. Sin embargo, en la resta del debe menos el haber para el banco y del haber menos el debe para el extracto bancario, tenemos que encontrar la misma diferencia, 23.800. ¿Para qué? Para que posteriormente sumemos las columnas nuevamente y tengamos la igualdad, tanto en la empresa como en el banco. Con esto identificamos que nuestro saldo correcto al 31 de enero de esa gestión es de 23.800. Con eso indicamos que está conciliado, ¿no? Entonces, repetimos, este tipo de transacciones es casi una forma analítica completa, donde tenemos que registrar, identificar primero los puntos de diferencia que existen en estos dos cuadritos, tanto en la empresa como en el banco, ¿no? Posteriormente, darle solución. Ya dábamos solución acá. Y de acá ya empezamos a registrar solamente en nuestra conciliación. Este es el método directo. Y en otro video podemos explicar de qué trata el método indirecto. Eso es todo. Si quieres ver más ejercicios contables, puedes ver mi canal. Eso es todo, amigos. Hasta otra oportunidad.